Buenos días, queridos hermanos, amigos que hoy están escuchando, se han conectado y yo les quiero saludar y desearle la bendición de Dios sobre su vida en esta nueva semana. Mi deseo es que Dios cada vez sea más real para sus vidas. Y por supuesto es el mismo deseo de Dios también que tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Hoy seguimos el tema de la victoria en nuestra vida personal y hoy quiero hablar sobre cómo podemos estar venciendo el miedo, el temor. Es un tema, por supuesto, muy importante para nosotros, más que todo en una situación, en un ambiente que vivimos ahorita con la situación del coronavirus que está pidiendo muchas vidas en Colombia y está haciendo sufrir muchas familias. Y nosotros todos debemos de algún modo tener inquietudes acerca de nuestra propia vida, de la vida de nuestros seres queridos, venciendo el miedo. Y yo quiero leer un pasaje de la Biblia que de pronto conocemos muy bien. Lo quiero leer de la Biblia de una versión un poco moderna, en Éxodo 14, donde la Biblia dice, y es la historia de Moisés, como él con el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Y la Biblia dice que el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, frente al Baal Zephón, que pongan sus campamentos enfrente de este lugar junto al mar. Y así el faraón pensará, los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron, pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto, que llevaban cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar junto a Pi-hahirot y frente a Baal Zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué
nos sacaste de Egipto. Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Nosotros conocemos lo que sigue en esa historia. El Señor, Moisés abrió su vara, como el Señor le había mandado. Las aguas del Mar Rojo se partieron, hicieron una brecha, y el pueblo de Israel, 2 millones de personas, pasaron esa noche a través del Mar Rojo, en seco, dice la Biblia, y llegaron al otro lado. Y por supuesto, por la mañana el pueblo, los egipcios, con sus 600 carros de combate, se dieron cuenta que el pueblo de Israel había escapado a través del Mar Rojo y le siguieron. Y cuando estaban en la mitad, dice la Biblia, las aguas se cerraron y murieron ahogados. Y justo en estos días, yo les mandé un video. Encontraron centenares de cadáveres, de huesos de soldados en el Mar Rojo, y remanentes de vehículos de hace 4,000 años. Entonces, esto confirma, y en el video muestran realmente remanentes de cuerpos humanos, de soldados, de armas en el Mar Rojo, precisamente donde había pasado, y la Biblia dice que había pasado el pueblo de Israel por el Mar Rojo, porque el Señor ha hecho milagros en el pasado y lo sigue haciendo. Nosotros creemos en un Dios de poder que hace las cosas imposibles posibles cuando tenemos fe en Él. Pero aquí tenemos el pueblo asustado. Dice que tuvieron mucho miedo. Y miren, este tiempo que vivimos, el 2020, es un año de miedo, de temores. La gente está asustada. Y miramos las noticias, todos los días 200 muertos. Esto es una fila larga de ataúdes. Pero en la Biblia dice 350 veces: no temas, no tengas miedo. Nos lo ordena a ti y a mí, a todos nosotros, que no tengamos miedo. Y el miedo es una cosa muy prevalente en estos días. Y siempre ha sido así. Miren, hace casi 200 años el presidente Harrison y su esposa en la Casa Blanca, dice la historia que le instalaron la luz eléctrica y le causó tanto susto al presidente Harrison y su esposa que no tocaron nunca los switches, los interruptores de la Casa Blanca, porque les daba mucho miedo. Cuando acaso los sirvientes no apagaban la luz,
en la alcoba o en la parte residencial de la Casa Blanca. Mejor dicho, la historia dice que ellos se acostaban con la luz prendida. Siempre ha habido miedo, siempre ha habido mucho temor aquí en la tierra. Louis Pasteur, el famoso científico en Francia, él dice que después de haber visto todos esos bichos en su microscopio, él se rehusó a dar la mano a cualquier persona, ya no saludaba a nadie de mano porque tenía tanto miedo que se podía contagiar. Y esto es un tiempo donde ya no nos damos la mano, nos ponemos antifaces y nos obligan a eso, porque tenemos miedo, tenemos temor, tenemos susto, queremos protegernos. Y claro, hay un miedo que es justificado. Queremos y tenemos el deber de protegernos. Pero ojo, yo estoy hablando de un miedo que nos hace daño. Y hoy tengo 4 lecciones de este texto que hemos leído. La primera lección es que Dios nos expone a adversidades y angustias. No nos gusta pensar eso porque tenemos la idea de un buen Dios que siempre hace cosas lindas. Pero Dios también nos expone a adversidades y angustias. Pensemos en Job, que fue probado en un solo Dios le quitó todo. Aparentemente, pues el diablo se lo quitó, pero Dios le permitió eso. Y parece que Dios permite que adversidades, angustias, problemas, dificultades, hasta luto, llegue a nuestra vida. Usted me pregunta por qué. Es que Dios, a través de la adversidad, nos está formando. Como se forma el barro y después se mete al horno para calentarlo, para que coja firmeza, así Dios está formándonos como creyentes, madurándonos, haciéndonos resistentes, como la vasija de barro se vuelve solo resistentes e impermeables cuando se somete a altas temperaturas. Y Dios a veces permite altas temperaturas en nuestra vida. Entonces Dios a su pueblo, porque lo hubiera podido evitar, pero la Biblia dice que Dios los expuso al faraón, al peligro, a la adversidad, a la angustia temporal. Y ¿se acuerdan una vez que los discípulos estaban en alta mar y sufrieron y altas olas y vientos y tempestad y peligro en el mar? Pero al principio del capítulo dice, y Jesús los hizo entrar en la barca para que atravesasen el mar. Y es Dios quien nos expone a adversidades y angustias. Pablo una vez le dice a unos líderes de la iglesia, nosotros tenemos necesidad que a través de muchas tribulaciones pasemos al reino de Dios. Que entremos al reino de Dios, pero a través de muchas tribulaciones. Y mire, esto dijo Dios hace 2000 años y todavía es vigente. Es a través de tribulaciones, adversidades, que nos formamos, que nos volvemos resistentes como la vasija de barro que se mete al horno,
Los ladrillos son pedazos de barro, pero se vuelven ladrillos cuando se cocinan en el horno con altas temperaturas. Y Dios permite a veces que se nos suba la temperatura que nos rodea. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo que quiero contarles, que también en las adversidades, y aunque hay adversidades, Dios está con nosotros. No es porque estemos entrando a adversidades, angustias, a tiempos de dificultades, Dios nos abandona. No. Recuerden en el Salmo 23, que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, el buen pastor está con nosotros. Y aquí en el versículo 14, que leímos en Éxodo 14, pues en el versículo 13, el Señor, Moisés le dice al pueblo de Israel, inspirado por Dios, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Eso era difícil. Imagínense, detrás el pueblo de Israel. Por ambos lados un desierto donde no había escapatoria. Y por delante sola agua, sola mar. Y lejos al otro lado veían la otra orilla del Mar Rojo. Dios a veces nos permite que pasemos por esta situación como el pueblo de Israel. Y a Josué, que estaba ahí también, muchos años después, 40 años después, le dice esto. Josué 1:9, yo soy quien te mando que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y aunque no veamos a Dios, Él está con nosotros, porque lo ha prometido. Y tercero, la tercera lección es que las adversidades nos enseñan a confiar en Dios. Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Ojalá que fuésemos como esa abuela que a pesar de que ya tenía 84 años y sus 4 hijos vivían en la misma pequeña ciudad en los Estados Unidos, la abuela quería vivir sola en su grande casa de familia y no quería molestar por nada a sus hijos y poco los llamaba. Decía que solo por emergencia los iba a llamar. Y bueno, una mañana un hijo se fue volando en el carro a donde su mamá, porque le aparecía una llamada perdida. Y cuando llegó allá, dijo, sí, mi hijo, es que lo que pasa es que anoche yo entré a mi alcoba y escuché un ruido. Yo estaba seguro que había un ladrón en el armario. Y el hijo dijo, ¿qué, mamá? ¿Y por qué no me llamaste? Dijo, no, pues lo que yo hice, yo conseguí un martillo y unas puntillas y cerré la puerta del armario con clavos y ahí está, para que mire a ver qué hay ahí adentro. Y la verdad es, eso es la clase de actitud que el cristiano
debe tener cuando está enfrentado con el temor, con lo imposible. Clavar la puerta del temor e ir a la cama calmado, asegurado que Dios está con él. Y tenemos que aprender a controlar el miedo. En Romanos 8:15, quiero leer con ustedes. Romanos 8:15 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Padre mío, o Abba Padre. La Biblia dice, si tenemos el espíritu de Dios, y si Dios es nuestro Padre, nosotros podemos aprender a confiar en Él. Hemos recibido la seguridad de la palabra de Dios mismo, que Él nos va a acompañar hasta el fin del mundo. Y Él lo va a hacer. Y Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Y la cuarta lección que les tengo es que si aprendemos a confiar en Dios, veremos su gloria. Ahora, esto es lo que Dios mismo dice. Si aprendemos a confiar en Dios, veremos su gloria, su respuesta, su presencia en nuestra vida. Yo me acuerdo de una discípula del Señor Jesús, Marta. Eran Marta y María, las dos hermanas. Se les había muerto el hermano. Y por supuesto estaban vueltos una nada, como decimos. Estaban en luto. Habían enterrado al hermano hace 3 días. Y llegó Jesús y de aposta llegó tarde para haberle sanado. Y se fueron juntos al cementerio con María, con Marta. Y Marta dice, no, es que, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay nada que hacer. Todo está perdido porque llegaste tarde, no hay nada que hacer. Ya, mejor dicho. Y el Señor dijo, Marta, ojo, no te he dicho que si creyeres, verías la gloria del Señor. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. A veces decimos, no, ya para todo hay solución fuera de la muerte. Y Jesús hasta ofrece solución, hasta para la muerte, para los que confían en Él. Y por supuesto dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muere, vivirá. Y si aprendemos a confiar en Dios, veremos su gloria, le dijo Jesús a María. Y yo también lo creo. Si aprendemos a confiar, el Señor nos deja ver su presencia, su gloria. Y no tenemos que ser gente valiente, no. Podemos ser cristianos normales, pero cristianos que confiamos en el Señor. Aun en tiempo de angustia, en tiempo de sustos, en tiempo de adversidades, podemos confiar en Él si somos hijos de Él. A mí me gusta mucho la historia
Y una de las cosas que siempre me ha impresionado, un personaje de la historia, es el general George Patton, cuando él dirigió la invasión a Sicilia en 1944, a la isla al sur de Italia, con sus regimientos de tanques de guerra y un ejército. Después un periodista lo entrevistó y dijo: no, general, usted es un duro. ¿Cómo puede usted ser tan valiente? Deme la receta. Dijo: mire, yo le soy franco, yo realmente soy cobarde. Yo nunca llego a escuchar un tiro cerca de mí. Nunca he estado en una batalla sin que yo sude y mis manos se pongan a sudar como loco. Yo siento que soy cobarde. Y el periodista dijo: no, pero señor general, ¿cómo así? Usted es el héroe de guerra. Y este mismo héroe después dirigió la invasión o la recuperación de Francia con los aliados de los nazis alemanes. Pero le dijo: mi general, ¿cómo así? Y dijo: mire, le voy a decir una cosa. Yo he aprendido desde muy jovencito en mi vida nunca permitir que el temor, el miedo tome control de mi vida. No es que no me lleguen momentos donde tenga susto, pero yo he aprendido a nunca dejar que el temor, el miedo tome control de mi vida. Yo no permito eso. Aunque yo pueda tener miedo, pero yo no dejo. Yo quedo firme. Y mire, yo les quiero compartir y regalar un versículo de la Biblia del Salmo 56 para esta semana. Yo quiero que en esta semana nos dediquemos a revisar en nuestra vida cómo tratamos con este tema del miedo en nosotros. Si lo sabemos controlar como el general Patton, o si le dejamos que el miedo nos controle. Mire lo que dice el salmista. Salmo 56, versículo 3. Cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? No tenemos que tener miedo. Cuando siento miedo, dice el salmista, confío en ti. ¿Será que podemos aprender hoy de la palabra de Dios, de depositar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias, que son normales, depositarlas en la mano del Señor, que Él siempre va a estar con nosotros si le hemos entregado nuestra vida al Señor? Y si tú no lo has hecho, lo puedes hacer ahora. Entrega tu vida al Señor y Él te va a acompañar el resto de tu vida. Que Dios te bendiga y bendiga esa porción de la palabra de Dios que hoy miramos. Amén.